buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa de radio El Baúl del Arte. En esta tarde-noche nos acompaña una experta en este tema, una persona que sin lugar a duda ha profundizado, ha hablado en muchas conferencias sobre lo que es la estética. Ahora que regresamos de su programa El Baúl del Arte, y para las personas que nos acaban de sintonizar, le damos la más cordial de la bienvenida a la licenciada María Goretti Bel España. ¿Qué nos tienes que decir sobre tu discurso autorreflexivo sobre la estética? Muchísimas gracias, Abraham, por invitarme a tu programa El Baúl del Arte. Realmente estoy muy contenta de poder hablar sobre la estética, un tema muy importante para todos los artistas y para todos los que se relacionan mucho en este tema. Esperamos que este discurso sea de mucho conocimiento y resuelva alguna de sus dudas, y si se generan más, creo que es importante ese momento de duda, porque así nos da la pauta para seguir creciendo y seguir conociendo sobre el tema. Así iniciamos sobre la estética en México del siglo XX por María Rosa Palazzo. Un discurso autorreflexivo sobre la estética. Aproximaciones al concepto de estética. En el lenguaje común y aún especializado, es tan usual que se considere el término de estética como sinónimo artístico de lo bello. Ramón Sirao elige a la poesía como la visión cognoscitiva, como el verdadero encuentro. ¿Pero la estética y la poesía duplican la misma labor interpretativa? Paul Valéry, Roberto Sánchez Benítez aclaran que la disciplina en cuestión no equivale a la poesis o la creación, por ejemplo, literaria o musical, sino que las manifestaciones ubicadas en el comportamiento cultural llamado artes alcancen o no el tiempo su comprensión de serlo, sino uno de los materiales privilegiados por el esteta en sus reflexiones. ¿Zona franca de pensar? Según la expresión de Ramírez Cobian, esto es cuando usamos el genitivo filosofía de las artes. Y Adolfo Sánchez Vázquez recuerdan que en la mitad de la centuria XVIII, Alexander, discípulo de Christian Wolff, dio los pasos decisivos para que la estética se constituyera en una disciplina filosófica independiente, cuyo radio de acción es la sensibilidad. Esta abarca la percepción, sensaciones más sus agregados mnémicos, así como las cargas afectivas e ideológicas y cognoscitivas que conllevan. En congruencia con este planteamiento, Jaime Labastida publicó La estética en peligro. En este título subyace la idea siguiente: la praxis revolucionaria, superando el inmoral y convenenciero pragmatismo. Acepta la aventura, el riesgo de comportarse y actuar para que se vayan edificando unas realidades sociales justas. Implica una sensibilidad especial, llena de pensamientos e ideas y afectos. Tampoco falta razón a quienes han aplicado las categorías estéticas a diversos conocimientos o actividades. Se habla de la belleza de ciertas teorías matemáticas, por ejemplo, y no les falta, porque las sensaciones, los sentimientos y las ideas intervienen en cualquier actividad cultural. La autora constituye aquí una suerte de itinerario que da cuenta de la estética como un pensamiento fecundo en búsqueda de una identidad propia. La obra se estructura a modo de diálogo histórico entre filósofos, que inicia con la instauración en México de la Cátedra de Estética, a cargo de Antonio Caso, y que termina con el ocaso del siglo XX. En su conjunto, este volumen es una recolección de hallazgos de filósofos renombrados y de otros menos conocidos, que al afianzar o descubrir alguna idea han cimentado el edificio teórico o han derrumbado algunos supuestos que se creían inamovibles. La obra comienza por formular las preguntas fundamentales, para relacionarlas después con los discursos históricos sobre el juicio del gusto y la función estética. Se da así un contexto amplio para comprender la creación artística como un pasatiempo fantasioso, como la invención de un conjunto de universos imaginarios y cerrados, como la apelación de la espontaneidad que suscita la percepción, o como simple producción de útiles que agradan. El presente volumen analiza así
La importancia de métodos, la diversidad de la vigencia estética, el arte como habilidad técnica y creación poética. Los aspectos genesiacos, referenciales y expresivos del quehacer artístico y los vínculos de la obra de arte con la sociedad, la moral y la religión. La ética no tiene por objeto prescribir normas para la creación artística. La claridad de las divergentes reglas de composición, continúa diciendo Ramos, nunca se debe a la falta de talento, sino por el contrario, a las sorprendentes innovaciones que ocurren en un universo humano sujeto al cambio. Las transformaciones históricas de las artes, el tenor variable de las reglas, impiden generalizar los gustos personales por unos modos de componer como el estilo definitorio de un arte y menos generalizarlos como medida de las demás artes. Sánchez Vázquez afirma que la estética, la teoría y la crítica de cada arte están dispuestas a entender las nuevas técnicas y hasta las nuevas artes que nacen con una técnica. Han de discutirse las innovaciones, tomando en cuenta los procesos de su aprendizaje que condicionan su valoración como artes y hasta el rechazo de su originalidad debido al miedo que provocan los actos de libertad creativa o conducta no sumisa. Humberto González Galván también piensa que si la cultura está en un estado de inmovilización permanente, la estética debe ser una indagación abierta, dinámica, capaz de enfrentar la experiencia estética y las prácticas artísticas en su diversidad sincrónica y despliegue histórico. García Canclini diferencia entre el historiador de un arte y el esteta, quienes emiten juicios axiológicos de quienes recogen y ordenan las máximas informaciones posibles, saliendo al paso las doctrinas rígidas, unilatentes y dogmáticas en comparación con el ilimitado dinamismo y la variedad artística. La estética se complementa con diversas investigaciones filosóficas y las comprende. El esteta cuestiona los conceptos de arte en las sucesivas organizaciones sociales y se evoca a entender las manifestaciones, relaciona sus funciones cognitivas, ideológicas, decorativas, rituales, de los productos artísticos. Se ocupa de los lenguajes y materiales. Analiza la tesis sobre las experiencias estéticas y el juicio del gusto, las categorías de la sensibilidad, las ideas de poesis e imaginación, la naturaleza de los géneros artísticos, la narrativa frente al verso, las formas de distribución y consumo de los objetos artísticos. Asimismo, la estética se pregunta por el principio de realidad que algunas artes manifiestan, por sus formas de perdurabilidad, por la axiología, y esta lista no tan exhaustiva revela que, entre otros, algunos filósofos que estudian el lenguaje, la astrología, la política, la sociedad, la historia, la ontología, la ética, las religiones, la epistemología, la lógica modal y hasta la filosofía de las ciencias han incursionado en los terrenos de la estética. Las artes son cultura y entes con una autonomía relativa, el filósofo no debe mantener sus disquisiciones al margen, sino conjuntar y contraponer. Complementación discursiva y convergencia del análisis permite captar los fenómenos sensibles y las obras artísticas y no artísticas en su complejidad, en sus coincidencias y distancias, en sus múltiples dimensiones, así como en sus virtualidades ontológicas y sus realizaciones históricas. La experiencia estética y sus implicaciones. En su crítica de la razón pura, Kant hablaba de la percepción. Percibir es entrar en una relación singular, sensible o inmediata con el objeto. Incluye las experiencias del perceptor que selecciona los datos primarios, con que identifica un objeto o hecho. Dentro de los afectos, Baumgartner destacó lo sagrado o placer, o desagrado o displacer, que se externan en los juicios de una forma, ¿es bello o es feo? Lo sublime es lo percibido como absolutamente grande, lo excelso, lo eminente por elevación. Sublimar es elevar, lo magno, una magnitud que violenta nuestra sensibilidad y ante la cual reaccionamos superando el miedo porque resolvemos el conflicto entre nuestras limitaciones y el inmenso poder de la naturaleza o la fuerza moral de alguien. La experiencia estética es una síntesis armónica
y unidireccional de sentimientos semejantes o de encontrarnos con sentimientos heterógenos y disonantes, califica Vasconcelos, porque el placer y la simpatía resultantes incluye a veces momentos de repulsión y dolor, de repudio, desprecio, antipatía y además trances difíciles en frase de caso, o sea, que alberga las experiencias afectivas frente a lo clasificado artísticamente como trágico, cómico, grotesco y siniestro. En cuanto a lo sublime, Sánchez Vázquez rememora los análisis pseudo-Longino, Bucer, Kant, Hegel, Hartmann, Adorno. El sujeto experimenta el deleite, que mientras duró la estimulación fue alimentado con placer y dolor, o a lo mejor es el deleite placentero que ocurre cuando se ha vencido los temores intelectuales afectivos que suscita el estímulo. La ausencia de contradicción final en la recepción supone un enlace organizativo de aspectos cuantitativos y cualitativos de la experiencia estética. Reflexiones sobre estética a partir de André Breton, Palaxon señala la conveniencia de distinguir dos clases de experiencias estéticas y juicios del gusto o de disgusto, los referidos a objetos y hechos culturales de los referidos estímulos naturales. En una religión que despide a las sensaciones, Alejandro Tomasini describe: descubrimos los objetos del mundo cuando aceptamos al mundo tal cual es, cuando éste no nos parece perfecto. Para Vasconcelos, el alma se desenvuelve en serenas fases apolíneas que incorporan lo físico a lo espiritual y finalmente llega al gozo del saber filosófico que al unificar las diferencias sincrónicas y diacrónicas descubre el uno, que está en lo múltiple, porque todo participa en una misma sustancia divina. Él escribe que todo arte es religioso, excepto cuando se prostituye. Antonio Caso también quedó atrapado en la exigencia de hallar en las artes una manifestación del absoluto o infinito de las formas sensibles finitas, sin olvidar que las artes y la religión dan curso a las experiencias del amor desinteresado que se desborda creativamente. Para Caso, ambas son instrumentos de salvación porque desean la inmortalidad de la belleza, en una armonía o unión de las partes entre sí y con el todo. Tomasini, en el pensamiento del último Wilhelmine, notaremos que es un concepto cultural. Por lo tanto, para interpretar el juicio del gusto, se requiere conocer en qué situación histórico-social se formuló. Digámoslo en otras palabras, si hay artes que expresan mediante un plano expresivo formado por unos materiales, no hay poesía sin palabra, ni música sin sonido. Si la experiencia estética parte de aquel plano, porque nunca decimos que es bella o nos gusta la actividad del sujeto emisor, sino su obra. Es por eso que precisa la formación que pone en distancia entre las vivencias del autor y su producto, o núcleo de actividad artística. Y por último, si comunicar es elegir o codificar, entonces las artes son el estímulo que apela a los conocimientos de sus receptores. María Rosa concluye con la formación del hombre a través del arte en la estética de Herbert Read, texto de Carlos Ramírez. Las artes son inseparables de la imaginación y los sentidos, pero integran otras funciones de la razón, en sus facetas consciente y no consciente, heredadas y creativas, que contribuyen a hacer de la especie Homo un ser completo, no deformado, porque no admiten sujetos cercenados ni pasivos, sino que estimulan la creatividad y las inclinaciones a la comunicación social. Las artes son el medio educativo y terapéutico que invita a experimentar alegría, un disfrute que se prolonga durante toda la vida.